biodescodificación, especialmente vamos a hablar sobre un señor que se llama Ray Hammer, que es el que descubrió las 5 leyes biológicas, que le llamó después, posteriormente, la medicina germánica, o la nueva medicina germánica. Vamos a partir primero con el concepto que le decía anteriormente. ¿Qué es la biodescodificación? La descodificación es una metodología que busca encontrar a las personas, ¿cierto?, sus raíces, sus emociones que le llevaron a esos síntomas que nosotros llamamos enfermedad. Después vamos a cambiar el concepto de enfermedad por otro concepto mucho más moderno o más acorde, entendiendo que la gente siente que la enfermedad es algo negativo. Estoy enfermo, estoy mal, vengo mal de fábrica, yo siempre me enfermo. La biodescodificación, ¿cierto?, la enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico creado para resolver los conflictos biológicos. Cuando yo tengo un conflicto biológico, ¿cierto?, que en el caso aproximadamente entre el 95% es externo a mí, generalmente viene del ambiente. Cuando la gente pregunta si es genético o no es genético, podríamos decir que sí, que no. Después vamos a hablar sobre Bruce Lipton, que es el que habla sobre la epigenética. Pero aproximadamente entre el 90% de los cánceres, por ejemplo, son epigenéticos y no genéticos. Y de las enfermedades, el 95% de las enfermedades son ambientales o epigenéticas. Solamente el 5% de todas las enfermedades promedio, ¿cierto?, tienen una composición genética. ¿Me siguen? Ok. La biodescodificación busca los códigos que producen los síntomas. Códigos. Los no dichos. Cuando hablamos de códigos, son esas incrustaciones que están metidos dentro de la persona, ¿cierto? Y que la verdad que si no tiene la llave maestra no se descubre. Entonces la biodescodificación en cierta forma busca encontrar con los antecedentes que tiene la persona esos códigos, esos no dichos, para poderlos llevar del subconsciente a la conciencia para que esto se libere. La biodescodificación busca conflictos emocionales vividos en relación a los órganos y a las partes del cuerpo. Cuando ustedes le dicen tienen un problema, ¿cierto?, nosotros pensamos más bien en el órgano o la parte física que usted está dañada. ¿Y por qué se daña? La biodescodificación hace una acción de acompañamiento al consultante a lo largo del proceso. Nosotros primero, nuestras terapias siempre son no de 15 minutos ni de 10 minutos, son mínimo 45 minutos hasta 1 hora. Y además siempre estamos pendientes del consultante. Siempre estamos pendientes, le mandamos preguntando, le mandamos un video, ¿cierto? Mire, esto es la crisis de sanación, después vamos a hablar de lo que es la crisis de sanación. Mire, esto es lo que le va a pasar ahora, esto es lo que está pasando ahora, esto es lo que va a pasar después. Y esto es el final del proceso. Estamos siempre con la persona acompañándola. Siempre se define la biodescodificación como un acompañamiento al consultante. Y por último, la biodescodificación es una medicina complementaria. No reemplaza de ninguna manera a su médico. Eso es para que no me demanden. ¿Estamos claros? Ok, ahora, la biodescodificación, esto es la introducción para que vayamos metiendo a las personas que nos vinieron en la clase anterior. La biodescodificación analiza 3 aspectos fundamentales, que es los conflictos determinados en los programantes, estructurantes, los programantes y los desencadenantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una alergia hoy día, tenemos que descubrir cuál es el patrón
o programa que me está causando ese problema. Siempre el cerebro va a guardar esa información en un plano de tratar de que no suceda nuevamente, como una protección, una forma de decir, ok, tengo este programa y te tengo guardadito esto por si acaso ocurre nuevamente. Sería el programante, una situación, y cuando se desencadena el síntoma, decimos desencadenar. Entonces siempre vamos a buscar, cuando hacemos una biodescodificación, ¿cuál es el programa que te generó esto? Esto puede haber sido hace 10 años, 15 años y tiempo atrás. ¿O cuál sería? Porque hoy día te está manifestando como una enfermedad, pero esto viene siempre de algo anterior. Es un programa de sobrevivencia que nosotros tenemos. Posteriormente, y otra cosa que buscar la biodescodificación, es el proyecto sentido. Esta enfermedad o este síntoma, si no es por una acción o un bioshock o una enfermedad que pasó en esta vida, desde que nací, lo buscamos en el embarazo. 6 meses antes de que tú te juntes con la pareja, hasta que tú tienes la relación, hasta que queda embarazada, hasta 3 años, le llamamos proyecto sentido. Y hay muchas enfermedades que vienen programadas en el proyecto sentido. ¿Sí? Proyecto sentido. Posteriormente, si no encontramos en un bioshock, no encontramos en el proyecto sentido el programante, tenemos que ir a buscarlo a nuestro árbol genealógico, a los transgeneracionales. Y la gente generalmente llama herencia, ¿cierto? Cualquier cosa que no esté resuelta en el árbol genealógico va a repercutir especialmente en la tercera generación. La Biblia dice, tendrás la maldición 3, 4 generaciones. El Ho'oponopono dice 7 generaciones. Los Zen dicen 10 generaciones. Estamos encadenados a programas que no han resuelto otras personas y que nosotros venimos a reparar a esta vida. Y aunque no crean, sucede. Ahí tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos un abuelo que se llama Alfredo García, y yo me llamo Alfredo García, ya estoy programado ya de partida, porque me pusieron el mismo nombre de mi abuelo. Si mi abuelo, y esto es verdad, mi abuelo murió cuando yo estaba en gestación, yo soy un heredero universal. Por ejemplo, tengo un programa. Más encima tengo un primo hermano que se parece a mí, es igual, era igual, falleció. También estoy conectado con mi primo hermano que se llama Alfredo García y que se parece a mí. Y tengo programas que no son míos. Y que yo vivo, ¿cierto? Y siento una sensación de que esto no me corresponde, que esta no es mi vida, que por qué me suceden estas cosas. Y eso hay que cortarlo y se puede a través de la biodescodificación. Entonces, 3 aspectos: los conflictos, que pueden ser emociones, pueden ser bloqueos emocionales, pueden ser traumas, etcétera, etcétera, que están en nuestra vida, ¿cierto? Cuando nacemos. Especialmente nosotros nos programamos, nos codificamos entre 1 y 7 a 8 años en la mayor cantidad de programas que nosotros tenemos. Por eso hay importancia de la educación, tanto en la familia como en el colegio, a esa temprana edad. Porque después vamos a tener conflictos posteriores. Tanto así que hay terapia que se llama el niño interior. Que vamos a buscar los traumas que tenían los niños interiores. Y hay seminarios, libros sobre el niño interior. ¿Y se pueden descodificar esos programas? Por supuesto que sí. Sigamos. La biodescodificación, en realidad hay muchas terapias o técnicas o metodologías que hacen biodescodificación. Y depende un poco del terapeuta o de las técnicas que use, va a ser el tipo de biodescodificación. Hay personas, por ejemplo, que usan la bioneuromoción, conocida, por ejemplo, Eric Corbera. Otros que, por ejemplo, usan la descodificación biológica, descodificación original, kinesiología universal, Psycho,
Otro día salía en la televisión una niña, la Blanquita Nieve, ¿cierto? Que había hecho Psycho y se había cambiado su vida, había transformado. Ahí va a tratar de cambiar las creencias limitantes que uno tiene. Va orientada a las creencias. También tenemos medicina alma, mente y cuerpo, método integra, ¿cierto? Que va a destruir un poco todo lo que son las creencias que nosotros tenemos limitantes. ¿Cuáles son las creencias limitantes? Lo que la vida nos ha enseñado. Por ejemplo, que la metástasis, ¿cierto?, es la ramificación de un cáncer. Todos piensan lo mismo, ¿no? O la creencia de que hay que lavarse las manos antes de almorzar, porque eso nos puede producir daño, ¿cierto? Porque tomaste dinero, y el dinero es difícil encontrarlo. Y sucesivamente creencias que nos van poniendo nuestros padres, por un lado, y la sociedad en conjunto. Sin sacrificio de recompensa. Sin sacrificio de recompensa, hay que sudar la gota gorda para que pueda tener algo, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿cierto? Y al final quedamos esclavos de esas creencias. Entonces va el niñito y le dice, mamá, dame plata un helado. ¿Tú crees que cago plata? Abuelita, dame plata para un helado. ¿Crees que nacen los árboles la plata? Después, abuelita, papá, ¿me dais plata? Sí, ¿crees que soy un banco? Entonces la gente va creyendo que la plata es sucia, que es difícil de encontrar, para que lo saben, y además que solamente los ricos tienen dinero. Entonces nos cuesta que nos llegue dinero, porque tenemos nuestras propias creencias. Entonces la biodescodificación yo diría que es un método integral donde integra diferentes conocimientos, nace especialmente en Europa y nace de cierta forma de la necesidad de encontrar algo, un camino diferente a la medicina tradicional. Entonces va a integrar a la medicina germánica con Reichhammer, va a integrar el proyecto Sentido, lo que habíamos con Max Frechet, que es francés, hartos exponentes de la biodescodificación son franceses. La genealogía, obviamente, con Annette Swissenberger, nuestro querido amigo, ¿cierto? Alejandro Jodorowsky, chileno, orgulloso, que es más conocido en todo el mundo que en Chile. Y tenemos, ¿cierto?, Bert Hellinger, que son de las constelaciones familiares también, que tiene una muy buena metodología. Y después tenemos nosotros a la física cuántica, Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra de la década del 40-45, amigo y enemigo de Freud, ¿cierto? Y que en cierta forma crea su propia línea, que es la psicología analítica, donde el subconsciente es importante, donde el subconsciente habla a través de los símbolos. Ahí vamos a descubrir que, por ejemplo, leche es madre, agua es madre, tierra es madre, el sol es el padre. Entonces muchas veces los simbolismos de las enfermedades tenemos que buscarlos en Carl Jung o en este simbolismo inconsciente. Entonces cuando yo estoy estítico, entonces digo yo, ¿para qué sirve ¿por qué no estoy teniendo más agua en mi cuerpo? ¿Por qué estoy absorbiendo más agua? Tengo un conflicto con mi madre. O tengo un problema de que estoy muy delgada, anoréxica. Tengo una madre que es tóxica en mi vida. Son simbolismos que Carl Jung lo demuestra a través de los arquetipos, que todavía se usa mucho. De hecho, en la empresa se usa los arquetipos de Jung para clasificar los tipos de personas. ¿No sí o no? Sí. Sí. ¿Los cuántos? STJ. Yo soy... STJ. O sea, quiere decir que es una persona más bien emotiva, introvertida, ¿cierto? Y tiene... Está capacitado para el trabajo de profesión, y te catalogan según lo que te dan los informes psicológicos para el tipo de cargo que necesitas. Se usa. Entonces hay 4 o 5 categorías, hasta 8, ¿cierto? Categorías donde las personas te catalogan por sus características emocionales.
¿Ok? Después tenemos nosotros a Bruce Lipton, lo que habíamos hablado anteriormente, que es un científico, un biólogo, profesor de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, que él ha investigado más de 40 años la célula y descubre algo increíble, que cuando hablamos de genética y hablamos de cromosomas, los cromosomas simplemente es un plano del cuerpo. O sea, quiere decir que cuando la gente dice, mira, tú tienes una enfermedad que es genética, es como decirte, jodiste, ¿no? Esto ya no se puede cambiar, y no es así. Dice que si tú sacas un núcleo, la célula va a seguir viva. Durante 3 meses no. Pero si tú a esa célula que está bien nucleada, etcétera, le colocan un tipo de tóxico, esa célula va a morir. Y es exactamente lo que pasa al ser humano. Si tú vives en un ambiente tóxico, obviamente te vas a enfermar. Y si vives en un mundo o un ambiente mucho más libre, tranquilo, ¿cierto? Vas a vivir en paz. Por eso las personas que a veces tienen cáncer, la biodescodificación le dice, mire, ¿sabe qué? Hágase una cuarentena, pero hágasela fuera de su casa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que dentro de su casa esté en conflicto. Hay otras personas que se van de los colegios y dicen, no, yo sé que el colegio parece que es mi conflicto, así que me voy. Y se sanan, pues. Entonces, lo que habla Bruce Lipton es extraordinario porque en el fondo da vuelta a lo que es la genética y dice, mira, ¿sabes qué va? La epigenética es mucho más importante. Que hay en el ambiente que está dañando. Cuando hablamos, por ejemplo, de radicales libres, lo que hablamos son de átomos. ¿Y por qué se producen esos átomos? Porque el ambiente está contaminado. O porque yo no proceso bien algunos productos o algo también. Sigamos. Esto es introductorio, ¿cierto? Dijimos entonces que entonces que cuando nosotros buscamos los síntomas, vamos a buscarlo en esta línea, el síntoma, un conflicto desencadenante, un programante, o en el proyecto de sentido, o un transgeneracional. Incluso podemos encontrar en algunos tipos de conflictos que están más orientados a la espiritualidad, como son los karmas, algunos tipos de lealtades kármicas, ¿cierto? Puede ser también algún tipo de energía que quede en un momento dado en un lugar y esa energía puede ser que te esté provocando aquí daño. Y son más bien espirituales. ¿Me siguen? O sea que, aunque ustedes no lo crean, ahora, la biodescodificación, y una de las cosas más interesantes, no cuestiona nada. Cuando la persona dice, mire, yo estoy viendo un fantasma aquí, que está aquí presente, si el cerebro lo cree, es como el ejercicio del limón. Tú te cierras los ojos y dices, me estoy chupando un limón. El organismo va a hacer los mismos procesos, 14 procesos, ¿cierto? Que va a producir saliva, va a producir, si fuera real. Entonces, si el cerebro o el subconsciente cree que es real, y por eso hay que curarlo y sacarlo. Entonces, mire, yo veo a tal persona un fantasma, o aquí hay una energía, o aquí me hicieron una magia negra. Todas esas cosas, si la persona lo cree, es. Creer es crear. ¿Estamos? Y el terapeuta o el coaching, ¿cierto? Lo interpreta como viene. No tiene una posición sobre el tema, ni religiosa, ni espiritual, ni nada. Simplemente trata de buscar, sacar y reponer un programa. Aprovecha la información. Aprovecha esa información. Sigamos. Entonces, para nuestro amigo Carl Gustav Jung, que ojalá alguna vez
al que le gusta la historia, pudieran seguir la vida de Carl Jung. Es increíble. Incluso hasta la forma que muere es increíble. Y los libros que dejó son increíbles. ¿Ya? Él dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Ok, vamos a hablar de este caballero. Eso fue como introducción. ¿Alguna pregunta sobre la biodescodificación? Porque aquí la mitad de las personas no vinieron a la introducción a la biodescodificación. Los que vinieron ya quedaron más claros. Consulta. Yo me informé bastante. Ya, muy bien. Usted muy buen alumno. ¿Alguien? Sí, por favor. ¿La biodescodificación es una herramienta que se usa en la medicina? No, la medicina germánica es un concepto, diría yo, más bien técnico, que nosotros usamos como un parámetro que nos ayuda a entender la enfermedad. No necesariamente va a ser como ocupamos solamente la medicina germánica, sino que es un apoyo, yo diría, científico para validar la biodescodificación. Pero dentro de otras cosas, dentro de la epigenética, dentro de lo que es la psicología analítica, etcétera, etcétera. No es todo. Por eso que vamos a hacer el próximo taller, va a ser de los transgeneracionales, árbol genealógico y proyectos científicos, que también es una metodología que se aporta a la biodescodificación y que es muy útil. Las personas que hacen solamente transgeneracional o árbol genealógico dicen que el 80% de los casos se resuelven. Los que hacen medicina germánica dicen que el 80% soluciona todos los problemas. Los que hacen biodescodificación dicen que el 80%. Bueno, ocupemos todos los 80% y logremos generar una metodología que nos ayude a sanar a las personas. Y usando estas técnicas, yo les puedo dar experiencias de casos increíbles. Increíble. Como por ejemplo Concepción, ¿cierto? Cuando llegó una señora con mal de Huntington, que es un movimiento atáxico de descoordinación completa, que según ellos es genético, cuarto cromosoma, los médicos dicen eso, y que no tiene solución y que la persona en 5 años se muere. La señora salió caminando sin ningún espasmo. ¿Eso es la biodescodificación? Porque si tú conoces el programa, ya después del desencadenante no hay problema. Porque el desencadenante, en el fondo, es la enfermedad que nosotros llamamos.